Sí, dos desafíos muy importantes al sistema jurídico en cuanto a la autoría, si vamos a permitir que la autoría sea no solamente humana, sino de una máquina, ¿no? Y si es de una máquina, ¿quién es el autor? ¿Es el dueño de la máquina? ¿Es el que la usa? ¿Es el propietario jurídico de la máquina? ¿Es el que desarrolló la máquina? Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un placer, un honor, un privilegio. Vamos a sumar aquí a charlar con nosotros a un abogado. Él es argentino, especialista en propiedad intelectual. Trabaja en la Organización Multilateral de Naciones Unidas llamada Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, por sus siglas, director en esa organización. Lo tenemos aquí con nosotros del otro lado a Marcelo Di Pietro. Marcelo, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Garrett, buenas tardes, gracias y muy contento por estar aquí con ustedes y con vos en particular. Gracias a vos, Marcelo, por acompañarnos, por atendernos en esta jornada. Mencionamos recién a la OMPI. Para aquellos que a lo mejor en la audiencia no estén al tanto, para aquellos que quizá les haya sonado alguna vez el nombre, pero no lo tengan presente en el esquema, ¿qué hace exactamente la OMPI, Marcelo? Ok, la OMPI es una agencia de Naciones Unidas, una agencia especializada como si fuese, por ejemplo, la UNESCO en materia de cultura, educación y ciencia, o la OIT en materia de trabajo, meteorología y otras, que está enfocada en lo que es el tema de la promoción y la administración de la propiedad intelectual a nivel global. Es una agencia que tiene sus orígenes, arrancan en el siglo XIX, de hecho, a finales del siglo XIX, es muy vieja, pero como tal, con su nombre y siendo parte del sistema de Naciones Unidas, tendrá unos 40 o 50 años aproximadamente. ¿Qué es lo que hacemos? Hay tres áreas de trabajo grandes. La primera es intentar coordinar las políticas y las legislaciones de propiedad intelectual de los países en materia de derechos de patentes, de derechos de autor, de marcas, de diseños, de indicaciones geográficas, de variedades vegetales. Y digamos, porque de alguna manera es necesaria la coordinación de los niveles de protección jurídica para que los bienes que están detrás de una patente de invención o de un derecho de autor puedan circular con cierta armonía económica y comercial, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que hacemos, la otra gran actividad que hacemos es facilitar la protección, hacerlo más racional, más simple, menos burocrático, más barato, más fiable, con menos idiomas, de la protección de determinados derechos de propiedad industrial, sobre todo los derechos de patente y los derechos de marcas y de diseños. A la hora, digamos, que un empresario, una pyme o una empresa en general o un autor busca que sus derechos sean protegidos fuera de su país, ¿cuáles son los mecanismos que existen para que estos derechos sean protegidos? En algunos casos simplemente son acuerdos legislativos, en otros casos hay mecanismos de registros. La persona que quiere proteger una marca, por ejemplo, en Argentina, que es argentina y quiere proteger una marca en otro país, tiene que ir a registrarla a otro país. Entonces, hay sistemas que facilitan esto. Y el tercer elemento sería un poco asistir a las universidades, a los empresarios, a las pymes, a los artistas, a los creadores, a las sociedades de gestión colectiva, etcétera, etcétera, en entender cómo funciona el derecho y cómo aprovecharlo lo mejor posible, tanto para beneficiarse de los derechos de propiedad intelectual, tanto como para poder aprovechar lo que es el dominio público, etcétera, lo que está a disposición de la gente. Entonces, a grandes rasgos, esto en el ámbito multilateral o global es lo que hace la organización. Marcelo, mencionabas recién tres áreas, tres grandes grupos, tres grandes funciones, tres grandes espacios a los que se dedicaba la OMPI. Y nos vamos al plano de América Latina, cada vez se escucha más de propiedad intelectual. ¿Se le presta debida importancia en la región a la temática? Diría que no tanto, me parece, por varias razones. Hay diferentes áreas de la propiedad intelectual que afectan distintas áreas de la economía. En América Latina, el área del derecho de autor, los derechos conexos, es un área que afecta directamente a la creatividad y a las industrias culturales,
en las cuales la región tiene una creación natural, diría que no subvencionada, por decirlo de alguna manera, bastante importante y fuerte. Y digamos, se puede decir que la región es productora de productos culturales, si se me permite decir esto de esta manera. Entonces, existe una institucionalidad al respecto de regir la administración y la comercialización, el aprovechamiento y la comercialización de esto, pero en la mayor parte de los países es relativamente débil. En el caso de Argentina, no. Argentina, digamos, es uno de los países en esta área que es de los más desarrollados. En materia tecnológica es el área de patentes. Diría que en general, la región en general, la América Latina en general, no es su fuerte hasta el momento. La innovación tecnológica en general, que sea protegida por patentes o por secretos tecnológicos o industriales, llamémosle en un sentido amplio. Y el área marcaria sí. El área marcaria también es importante porque es un uso muy grande que hace la región del sistema de derecho de marcas para la comercialización de productos y servicios. Pero mayormente, de nuevo, en un área, en una geografía relativamente limitada, es decir, los mayores mercados de exportación con marca de productos, no estoy hablando de commodities, con marca de productos y servicios de empresas o titulares latinoamericanos, realmente es dentro de América Latina o quizás un poco en los Estados Unidos. ¿Esto en qué se refleja? En que hay poca institucionalidad, o la institucionalidad es poco conocida, el tema es bastante técnico, parece muy jurídico, sí. Y por tanto no tiene mucha llegada a nivel de política, lo que es un error, porque en definitiva la economía cada vez crece más en materia de lo que es la contribución de los intangibles en la economía. Entonces, el no tener políticas claras al respecto en materia de cuál, no solamente una política de innovación, o una política cultural o de industrias creativas en particular, sino cuál es el rol jurídico que queremos tener y cómo se quiere explotar esto, de alguna manera puede ir un poco en detrimento de la inversión y por tanto de tener posiciones más ventajosas en materia de desarrollo en estas áreas, que son, en estos momentos son las claves, las principales empresas en el mundo, o el gran desafío en el mundo es quién es el dueño de la información tecnológica y cómo se comercializa y cómo se aprovecha y quién tiene acceso a esa información. Entonces yo creo que ahí la región va retrasada. Igualmente, hay países que están más adelantados que los otros. Naturalmente, cuanto más grande es la economía, más presente tienen los gobiernos la importancia de la propiedad intelectual. En ese caso, no se puede comparar todos los países, no es lo mismo. Los más grandes tienen políticas un poco más claras. Es muy interesante, Marcelo, todo lo que mencionabas. Hay varios puntos ahí como para ir tocando y yendo y caminando y desandando. Pensaba recién cuando asociabas la cuestión económica a los derechos de propiedad intelectual y a la propiedad intelectual y cómo hay un montón de diferencias en los distintos puntos de la región latinoamericana. La comparativa o el contraste con algunos países del mundo que quizá no tenían grandes ventajas climáticas o territoriales, caso de Israel, por ejemplo, que se han dedicado a la industria del conocimiento. Argentina, que históricamente siempre se le ha asociado con los commodities, también ha tenido, por lo menos, si bien se han terminado instalando muchas en otros países, ¿no? Como los unicornios en la bolsa de Wall Street, la posibilidad de aprovechar esto si hubiese un rol jurídico más claro. ¿Es así? Bueno, es decir, con todos los posibles claros oscuros que tiene el sistema de propiedad intelectual y depende de los derechos. Si no es lo mismo un sistema de patentes, sistema de derecho de autor, de marcas. A su vez, en materia de patentes no es lo mismo el impacto que tiene sobre la industria de las telecomunicaciones que el impacto que tiene de carácter político-social sobre la salud pública, ¿no? Digamos, es decir, a veces tomar toda la propiedad intelectual en un sentido tan amplio es un poco injusto. Hay que ir viendo por sectores, ¿no? Por tipo de derecho y por sectores económicos. Pero una cosa que es clara es que es un sistema jurídico que fomenta la inversión en este tipo, llamémosle, de empresas o iniciativas, llamémosle tecnológica, cultural o empresariales. Entonces, el hecho de que haya una protección y un reconocimiento de esto, y evidentemente un reconocimiento son derechos de propiedad privada, ¿sí? Y que se reconozca de alguna manera el trabajo del otro, por ejemplo, el trabajo creativo del otro, en el mediano y el largo plazo, en todo caso,
aunque no se puede decir que es el único sistema que incentive la creatividad o la innovación, sí es un sistema que la incentiva. Y se puede observar que como en todas las economías más desarrolladas, todas coinciden en que tienen un sistema fiable, jurídico, de protección de intangibles de propiedad intelectual, llamémosle. Y en esto incluyo a China, incluyo a India en este momento. Es decir, no solamente a los países tradicionales occidentales, a los demás países industrializados tradicionales, sino a las nuevas economías emergentes que han pasado a estadios de mayor producción, de mayor sofisticación, y entienden entonces cuál es el valor de contar con sistemas jurídicos que den certeza de alguna manera a la inversión y al aprovechamiento de esta inversión en materia de intangibles. Sin caer en estos lugares tan tradicionales y comunes, es para crear todos estos intangibles, cualquiera sea, un intangible, imagínate, puede ser una obra musical, puede ser una película, o puede ser una medicina, o puede ser un desarrollo de fitomejoramiento en materia de cereales o oleaginosas, requiere toda una inversión, tiempo, etcétera, etcétera, para crear un tipo de información que nosotros llamamos que es un intangible, que de alguna manera está protegido por un derecho, pero que es relativamente fácil de usar por otro de una manera, llamémosle, ilegítima, con un costo muy bajo, es decir, lo que es la piratería, ¿no? La piratería es costo bajísimo, y entonces, bueno, aquí hay una descompensación entre la inversión que requiere generar ese bien y la inversión, y la poca inversión o la facilidad que hay para copiarlo de alguna manera, de utilizarlo. Naturalmente acá hay una discusión de bien público, de acceso a bienes comunes, ¿no? Como está sucediendo, Digamos, quizá hay ahora toda por una el discusión tema ética de todo. de las patentes de las vacunas con el También. COVID-19. Bueno, justo digamos que siempre ha sido un poco el iceberg, la cabeza esta del iceberg del sistema de propiedad intelectual ha sido un poco las patentes y la salud pública. Igual no es tan simple la solución. Evidentemente es un tema sumamente más delicado en este momento, es una urgencia más particularmente muy delicada, y que a veces puede llevar a reacciones así un poco emocionales e intempestivas, como diciendo el sistema no sirve para nada, el sistema de patentes en este caso, pero el sistema ha permitido, digamos que entre otros elementos también, pero el sistema de patentes es el que permite que determinados laboratorios hayan dado en poco tiempo un sistema satisfactorio, una resolución a determinados problemas en este momento que tenemos con el COVID. Fue el incentivo tanto todavía público como... no hay nada patentado todavía. ¿Qué dato ese? No hay nada patentado en materia de vacunas. Las vacunas no están patentadas todavía. ¿Okay? Entonces, digamos, las discusiones cuando las llevamos al campo jurídico en particular, las vacunas vienen de ser hechas, se han realizado en los últimos años. Seguramente hay solicitudes de patentes de todas ellas, eso no lo digo no, pero no hay ninguna otorgada. ¿Sí? ¿Qué giro ese, digo, desde lo jurídico para entenderlo? Es decir, se ha discutido muchas veces desde lo emocional, algo que en realidad no es el camino correcto para discutirlo todavía. Claro, pues si entramos en esta área hay diferentes temas. Uno es el tema de las vacunas, otro es el tema de los sistemas o metodologías de diagnósticos o diagnóstico, y el tercero es la aplicación de medicinas para el tratamiento, ¿no? Entonces hay que ver uno por uno de ellos cuál es el rol que tiene en este momento el sistema de propiedad intelectual y el sistema de patentes, ¿no? Y de qué manera si esto está obstaculizando de alguna manera una producción más masiva, que es la preocupación en este momento. Entonces, de ahí a hacer una crítica general al sistema de patentes es un poco simplista, diría yo. Es decir, requiere un poco más y un poco un ejercicio naturalmente mucho más jurídico al respecto, y evaluar también, aunque se puedan tomar medidas puntuales, existen dentro del sistema medidas puntuales, el sistema de licencias obligatorias, hay que tener en cuenta lo que este sistema favorece en el mediano y en el largo plazo en cuanto a la certeza jurídica de que si uno invierte en determinada innovación tecnológica, el sistema jurídico le permite de alguna manera proteger esa innovación o los resultados de esa innovación por un tiempo determinado, a los efectos de alguna manera de poder ganar, eventualmente, poder ganar algo de la inversión.
Marcelo, te llevo para otro tema que también Sí. está en boga en lo que refiere a propiedad intelectual, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Uno lo ve en las películas, uno lo lee en los libros, ha sido una preocupación de parte de los generadores de objetos culturales, nuestro vínculo con la inteligencia artificial desde hace décadas. Podemos pensar en Stanley Kubrick y Hall y 2001 Odisea en el espacio, podemos pensar en Steven Spielberg y su clásico Inteligencia Artificial, pero lo que parecía una cuestión de ciencia ficción cada vez es más una realidad y un presente de que la inteligencia artificial está en nuestras vidas y de que eso también tiene que ver con máquinas que crean cosas, ¿sí? Que crean cosas independientemente de las que crean los seres humanos. ¿Cómo está reaccionando el derecho de la propiedad intelectual a todo esto que está sucediendo? Hasta ahora hay reacciones de carácter nacionales, no internacionales. ¿Mm? Digamos, no hay, ha habido, nosotros estamos llevando adelante una especie, le llamamos conversatorio, ¿sí? A los efectos de intercambiar las diferentes dudas o posibles soluciones y problemas que está planteando esto al sistema. Yo creo que vos lo indicaste muy bien. Al sistema de propiedad intelectual le plantea ciertos, llamémosle, desafíos, ¿no? O nuevos escenarios. Al sistema de patentes le plantea nuevos escenarios en materia de autoría, de quién es el inventor, por decirlo de alguna manera, pero le plantea también problemas en el sentido de, en el sistema, una invención para ser patentable tiene que ser nueva y tiene que tener un carácter inventivo, ¿sí? Y ese carácter inventivo, o no muy novedoso, llamémosle, tiene que ser a los ojos de un experto en esa área tecnológica, ¿sí? No al mío bueno, al mío en todo caso, no sé si el tuyo, pero no al No, mío. no, a ver, yo soy abogado, así que yo tampoco sé de eso, así que estamos igual. Entonces, la inteligencia artificial, que creo que sigue siendo un concepto que abarca, por el momento, bastante equívoco, lo que tecnológicamente comprende muchas cosas que llamamos inteligencia artificial, pero bueno, de alguna manera pone en tela, digamos, sí, no en tela de juicio, pero hay que replantear cuál es el nivel inventivo que hay que tener, porque el nivel inventivo deja de ser un ser humano, ¿m? Y podría pasar a ser una máquina, un software, ¿sí? Un algoritmo determinado. Entonces, ¿y cuáles son los algoritmos determinados? Es decir, esto de alguna manera crea al menos dos desafíos muy importantes al sistema jurídico en cuanto a la autoría, si vamos a permitir que la autoría sea no solamente humana, sino de una máquina, ¿no? Y si es de una máquina, ¿quién es el autor? ¿Es el dueño de la máquina? ¿Es el que la usa? ¿Es el propietario jurídico de la máquina? ¿Es el que desarrolló la máquina? Y dentro de la máquina hay numerosos autores que han participado. Entonces, digamos, plantear toda una situación jurídica. Y después el nivel de cuándo, a partir de cuándo vamos a poder realmente proteger una invención, ¿no? Después crea también un problema en la búsqueda del estado de la técnica, porque bueno, para que una invención sea patentable tiene que ser nueva a nivel mundial, no tiene que existir. Entonces, todo el mismo flujo y la dinámica de la inteligencia artificial trae una cierta incertidumbre en cuanto a cuál es el estado de la técnica en un momento que uno plantea o pretende proteger una invención. Estos son los problemas más simples, diría yo. El otro gran problema es el problema de la alimentación de datos y de quiénes son los datos. El machine learning, ¿no? Y la importancia de los datos y si los datos están protegidos o no están protegidos es un nuevo problema y la enorme generación de datos. En cuanto a quién es el titular de ese dato y qué es lo que se puede hacer con esos datos. Porque en definitiva, en cualquier sistema, llamémosle de inteligencia artificial, en el concepto más tradicional que entendamos, se trata de sistemas que son, de algoritmos que son alimentados por datos de una manera determinada que después eventualmente no podemos controlar exactamente un ser humano cuál es el resultado de la invención final en virtud de los datos que se van alimentando. Entonces, de alguna manera, quienes los propietarios de los datos también son propietarios del resultado final. Digamos, todo esto va creando cierta incertidumbre jurídica que algunos llevan a decir que, bueno, en realidad habría que diseñar un nuevo sistema de propiedad intelectual para la verdadera inteligencia artificial, ¿no? Y después lo estoy comentando de una manera relativamente simple. Esto Sí, es sí, mucho sí, más sí, sí, complejo, para ¿okay? compartirlo con la audiencia, obvio. Tampoco, claro.
Y después el otro elemento también que pasa es sobre todo en el ámbito autoral, de los derechos de autor, en el cual el nuevo desafío aquí también es un poco quién es el autor. Tradicionalmente el derecho a autor ha estado enfocado en el ser humano, mayormente. Hay excepciones, pero mayormente. Ya en el derecho inglés, en la década del 80, 90, había obras que eran creadas por computadoras de alguna manera. O sea que ya existía en principio esa especie de algo parecido a la inteligencia artificial. Pero bueno, el gran desafío que de alguna manera yo lo veo es en materia de quién va a ser el autor. Si habrá autor, ¿no? Y entonces, y después, ¿cuál es el nivel de creatividad? Digamos, todo esto puede de alguna manera representar todo el mundo para el cual el actual sistema de derecho de autor, estoy siendo muy simple de nuevo, quizás el actual sistema no sirve porque está basado mayormente en el mundo analógico y basado en el ser humano. Es decir, está todo entonces, cambiando primero a nivel nacional y luego es un gran cambio. Lo que estamos hablando ahora vos y yo es la parte puramente jurídica, pero detrás de esto hay enorme cantidad de inversiones, productos, servicios que están utilizados, enorme cantidad de plataformas que están en las cuales se generan resultados de inteligencia artificial. La preocupación de los autores de la competencia, imagino también, Marcelo, porque digo, los autores a lo mejor para poder hacer, no sé, una escultura tenían que estudiar 20 años, 30 años, y quizá las máquinas les cargas el programa en 5 minutos y aprenden a hacer lo mismo en ese tiempo, que el otro le tomaba 20. Entonces habrá que pensar si por el momento no hay ninguna solución, esto es lo que quiero decir. Lo que se está haciendo por el momento es debatir, pero el derecho siempre va atrás del negocio, siempre va atrás de la actividad económica en general. Y en este momento ya se está generando mucha actividad económica al respecto y creo que después bueno, hay numerosos de estos ejemplos de la creación de personas que de manera artificial, de crear a través de tecnología la cara de una persona y hacerla hablar y mover, cosas que ya se ven. Sí, o la creación de personas, claro, o la creación de personas inexistentes, ¿no? De identidades nuevas. O sea que es todo un área que iremos viendo, pero que por el momento la reacción, a nivel internacional, la reacción es lenta. Y yo creo también que hay mucho, cuando se habla de inteligencia artificial, en muchos de los casos estamos hablando de creación de obras o innovaciones tecnológicas en las cuales hay una utilización de punta y cualitativa y cuantitativa de tecnología, pero que no necesariamente estamos hablando del concepto de inteligencia artificial tal cual los imaginamos, en el cual no hay control del ser humano. ¿Sí? Es el gran temor que existe, que sean máquinas independientes. Sí, Skynet de Terminator, el gran temor de que en algún momento tengan autonomía propia y claro, definan cosas por su cuenta. Marcelo, exacto. Aprovechamos que te tenemos, te hacemos la última pregunta, que es la que le hacemos a todos nuestros entrevistados en el programa. Se llama La Inquietud, es un juego de palabras. Marcelo, ¿qué inquieta a Marcelo Di Pietro? La Argentina. Sí, creo que en pocas palabras y desde afuera, ¿no? Y que tiene que ver justo con lo que veníamos hablando. Me inquieta estamos en medio de una revolución tecnológica muy, muy profunda y tan profunda como, o más de lo que pudo haber sido la revolución industrial, que cuando era la revolución industrial en Europa, nosotros estábamos esperando la consolidación del territorio nacional, con las guerras civiles, etcétera, etcétera. Estábamos en otro mundo viviendo, ¿sí? Cuando se hacía la revolución industrial mayormente en Europa. Y ahora de nuevo tengo la sensación que en gran parte del mundo hay una revolución tecnológica de la cual estamos hablando de algunas expresiones que simplemente nos damos cuenta y podemos utilizar, gracias a la globalización, algunos de los resultados de esa revolución tecnológica, pero no somos parte. No estamos siendo parte y eso me preocupa, me parece que nos estamos quedando afuera. Y no sabría decir, porque yo no soy político, no sé por qué nos estamos quedando afuera, quizás porque hay otras preocupaciones más inmediatas que
que capturan o secuestran el interés no solamente de los políticos o los funcionarios, sino de la gente joven. Y eso me inquieta quedarnos afuera porque nos vamos a quedar afuera varias décadas atrás. El otro día leía sí. que el Producto Bruto de Corea del Sur, si no recuerdo mal, creo que era en la época de Alfonsín, era el mismo que de Argentina. ¿Y ahora? Corea del Sur es casi un país desarrollado, te diría. O sea, por eso. Argentina es un país con un 50% de pobres. Entonces, sin hacer cuestiones ideológicas, está pasando una ola tecnológica. Y me parece que la mayor parte de la Argentina no está participando en esa ola tecnológica, salvo como un consumidor distraído al final. Marcelo, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo. No, muchas gracias por tu tiempo y bueno, espero que sigamos en contacto y saludos a los que te siguen, a tus oyentes. ¿Okay? Muchas gracias. Hablamos con Marcelo Di Pietro aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.